Pues la boda aquí lo dado era de matar un macho capón, pues se le escapaba El año antes, o 2 años. algún año antes, sí, Claro. se le mataba luego para la boda. Sí. Pues cuando yo me casé nos matamos todos. Y como era eso, luego ya después ya venía moda de matar un choto, pero ya digo, entonces eran machos capones o cabras machorras, pues estaban muy gordas. ¿Cuántos días duraba la boda? Hoy la boda duraba unos pocos de días, porque eso mismo de matar las reses esas se hacía pues 3 días antes de la boda cuando se solía hacer eso. Y luego la víspera de la boda ya se juntaba todo el acompañamiento a comer y a trabajar lo que hiciera falta. Y luego el día de la boda, y luego el día del carnaval que llamaban, que era mañana de la boda. Todo eso ya duraba el convite. ¿Qué dulces se solían comer? Buñuelos y flores, que todavía las hacen por ahí, y roscas. Eso es los dulces que se solían comer entonces en la boda. Chocolate, también se hacía. El día de la boda se desayunaba migas con torrenos de lomo y de jamón. Y luego el chocolate después. Eso era el almuerzo, el desayuno, vamos. No, el desayuno era ese, porque entonces era... ¿La comida qué era? Pues la comida ya era carne de lo que decimos, de las reses que se mataban. ¿Y el día de la tornaboda? Pues ese día también duraba la carne. Claro, el día de la tornaboda se comían las sobras de los días anteriores, ¿no? Claro. Pero vamos, ya ese día ya no había chocolate. ¿Y la comida de la tornaboda, dónde se hacía? ¿En casa del novio o de la novia? Eso se hacía En la casa que en más la amplia, casa donde más amplia fuera. En la más grande, da igual que fuera del novio o de la novia. Hacíamos en la casa Sautegui, pues la casa más grande. Si la tenía la novia, la casa más grande, pues allí se hacía. Y si la tenía el novio, pues aquí.